de estos conversatorios para analizar los programas sociales y también hacer un reconocimiento a la UAM por sus 45 años en esta perspectiva de trabajo académico. Y bueno, seguiremos con la dinámica de los conversatorios. En esta mesa intitulada Desarrollo Comunitario y Cohesión Social, se han planteado una serie de preguntas que en general son muy imprecisas, con mucha complejidad, líneas de investigación diversas, de carácter multi e interdisciplinario, pero la idea es discutir si en las últimas décadas, particularmente en la cuarta transformación, específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje 2, cuando se propone construir un país con bienestar, si se advierte una reflexión para comprender la relevancia, particularmente el desarrollo comunitario desde un enfoque holístico, y también el término de cohesión social, donde se advierte con ciertos valores éticos y que contribuyan a la gobernabilidad democrática. Entonces, la mecánica de la mesa, como en la mayor parte de las que se han realizado, pues es dar la palabra entre 10, 15 minutos a cada uno de ustedes. Después vendría una serie de reflexiones que consideren para analizar, discutir estas nociones acerca del desarrollo comunitario y la cohesión social y partir principalmente con una perspectiva plural, interdisciplinaria, respetuosa, pero sobre todo para hacer una especie de crítica, de propuesta con valor público acerca de esta tarea tan difícil que es el desarrollo comunitario. En las mesas anteriores se han planteado temas muy interesantes donde en menor o mayor medida aterrizan en el desarrollo comunitario y la cohesión social, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo, en la página 37, el gobierno plantea el concepto de desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Además, propone que esta idea subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad y a la diversidad cultural ni al entorno. Entonces, en la mesa se han propuesto 4 momentos, por supuesto no son únicos, ¿verdad? Podemos discutir y conversar sobre estos puntos, pero el primero de ellos, y iniciaremos el conversatorio, es ¿dónde estamos? ¿Qué entendemos por este concepto, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por desarrollo comunitario, por cohesión social? Desde una perspectiva teórica, empírica o en la parte de práctica profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues le daré la palabra a Tomás, ¿verdad?, de Indesol, y agradecerle también su… Bueno, pues muchas gracias Miguel, muchas gracias a todas y a todos los organizadores, gracias a la OAM, felicitaciones también por este 45 aniversario y gracias por la invitación a este conversatorio. Bueno, siguiendo un poco y si capté bien la idea que planteas, Miguel, es tomar como referencia algunos puntos en específico del documento que se publicó como Plan Nacional de Desarrollo. Yo propondría mi participación, por lo menos esta primera parte de mi participación, de la siguiente forma. Yo provengo del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, que yo creo que prácticamente todas y todos los que están aquí presentes conocen, ¿no? Entonces no me detendría. El INDESOL ha sido esa parte de articulación de gobierno federal con sociedad civil y academia particularmente, ¿no?, para impulsar algunos programas a través de un programa de conversión social que, por cierto, ya no tenemos, ¿no? El problema de conversión social, entonces, en ese sentido, lo que pretendía, uno de los ejes que tenía
como parte importante de su funcionamiento, era precisamente como el fomento a actividades, quizá no con mucho presupuesto, nunca tuvimos grandes presupuestos, pero actividades con organizaciones de sociedad civil que fueran encaminadas justamente a dar como ese, permítame usar la figura, ese pequeño empujón a organizaciones o comunidades en términos de cohesión social a través de diferentes formas, ¿no? A través de convocatorias como la de proyectos, se llaman proyectos de alimentación, que estaba vinculada a proyectos más grandes con la propia Sedesol, ahora Bienestar, o con Zagarpa. En mi caso particular lo hacíamos en dos vertientes, que es las que me interesa platicarles a ustedes: la vertiente de investigación y la vertiente de profesionalización. Teníamos dos convocatorias en ese sentido, y lo que pretendíamos y quisimos hacer durante prácticamente pues más de 15 años, yo diría, era hacer trabajos desde la sociedad civil y desde la academia, desde luego, con el presupuesto del programa de coinversión social asignado a la parte concretamente de investigación sobre política pública, por ejemplo, ¿no? Sobre líneas de política pública que pudieran llegar a ser propuestas, por ejemplo, para el Plan Nacional de Desarrollo, justamente, o para los foros previos que cada año se hacen para el Plan Nacional de Desarrollo. En un principio las convocatorias eran muy abiertas, teníamos de todo, ¿no? Teníamos proyectos que se apoyaban y que tienen que ver, pongo ejemplos, por ejemplo, con el estudio de cierto tipo de planta en cuencas o en el lago de Chapala o qué sé yo, hasta cuestiones mucho más específicas y mucho más relacionadas hacia el tercer sector, como el fortalecimiento o capacitación de cuadros dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, con el paso del tiempo, además de que se nos fue reduciendo el presupuesto, también tuvimos que ir acomodando esta convocatoria, tanto esta como la de capacitación y fortalecimiento. Entonces nos centramos básicamente justo como en 2 o 3 temáticas y nada más, y que tenían que ver justamente con sociedad civil, que yo ligaría aquí a 3 líneas generales: la trayectoria de las organizaciones, la experiencia adquirida en el trabajo desde su fundación, desde las propias organizaciones, y una pregunta fundamental que queríamos trabajar conjuntamente con las organizaciones, que era ¿por qué se crean las organizaciones de la sociedad civil? En términos generales me parece que esa pregunta es una pregunta que casi todos sabemos, ¿no? También tenemos una respuesta también como muy general, ¿no? Se crean debido tal vez a necesidades, pero a ver, ¿qué es lo que en el fondo, cuál es el motor que estaba generando la creación de diversos tipos de organizaciones de la sociedad civil? Y a partir de esos 3 ejes, rescatar en estos trabajos de investigación lo que pudiéramos llamar como las mejores prácticas en las especializaciones propias de las organizaciones de la sociedad civil. Y en la otra parte, en la otra convocatoria que teníamos en esta área, yo provengo de un área de capacitación e investigación, estaba la convocatoria de capacitación y fortalecimiento. Algunas organizaciones presentes aquí la conocen, concursaban, y que básicamente era llevar temas se concursaba en 2 vertientes. Se concursaba en una cuestión que se llamaban docentes, que eran los especialistas que llevaban temas específicos solicitados por las organizaciones en los foros en los que hacíamos en Indesol, y pasábamos formatos de solicitud de capacitaciones. Y la otra parte que eran las sedes, que eran los lugares a donde iban estos docentes precisamente a dar estos temas a las organizaciones. Entonces, generalmente los temas eran, por mencionar los más socorridos, digamos, bueno, pues eran procuración de fondos por parte de las organizaciones, eran el marco jurídico que rige la sociedad civil organizada, marco fiscal es un tema muy vigente, sobre todo por esa tortuosísima relación que tienen el SAT con las organizaciones de la sociedad civil. Yo diría incluso una relación de mucha incomprensión por parte del SAT hacia las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. A partir de ahí, entonces, y siguiendo un poco pues en la temática abierta de la propia mesa aquí en el conversatorio, nosotros
lo que pretendíamos era insertar estas prácticas para generar por lo menos líneas, pues sí, punteadas quizá, pero en donde pudiéramos hablar fundamentalmente de que el programa incidía en la construcción de cohesión social y también digamos, en cierta medida también de capital social, por ejemplo, en las especializaciones de los cuadros directivos de las organizaciones en cada una de sus temáticas. Y hago toda esta historia porque eso ha sido el Indesol hasta diciembre de 2018. Porque el tema, de veras, este tema del conversatorio, hubiera sido fantástico que lo estuviéramos tratando, quizá no se puede, el hubiera no existe, pero tratando justamente cuando teníamos el programa de conversión social y cuando teníamos el presupuesto. Este año no tuvimos presupuesto. Bueno, este año, y quiero cerrarlo también así porque quiero dejar más elementos para después, este año pasan cosas muy raras y yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? En el Indesol particularmente, en el presupuesto de egresos de la Federación de 2019, el programa de conversión social sí salió. O sea, primero no salió, en el paquete presupuestal que se entrega a la Cámara de Diputados el día 8, que entrega todavía Ursúa, no sale ni el programa de conversión social ni el otro programa que está en el Indesol, que es el programa de apoyo a instancias de mujeres en entidades federativas, que es un programa de contra la violencia de género, el PAIMEF. No sale ninguno de los dos. Hay inmediatamente una respuesta y un activismo fuerte por parte de las organizaciones y de repente aparecen en otra segunda versión, como en un adendum, aparecen etiquetados todavía en la propuesta, todavía en el paquete, no en lo que ya aprobó la Cámara de Diputados. Entonces, el programa de conversión social de cual dependían estas dos convocatorias de las que yo les hablo, sale con muy poquito dinero, sale con menos de 130 millones de pesos, 128 y fracción aproximadamente. Para un programa nacional, pues evidentemente nos limita muchísimo, pero igual a nosotros dijimos, ok, está bien, adelante. Esto fue en diciembre, el 14 de febrero, para febrero nosotros teníamos ya todos los borradores de reglas de operación y de convocatorias, estábamos listos para lanzarlas ya a la COFEMER para que nos diera visto bueno y poder publicarlas en Diario Oficial, y nos regalan a toda la administración pública el 14 de febrero la famosísima circular 01, que más o menos lo que dice es que queda estrictamente prohibido por presidencia a toda dependencia, organismo, programa, etcétera, de la Administración Pública Federal, trasladar recursos del presupuesto a las organizaciones de la sociedad civil para evitar intermediarismos y corrupción, ¿no? Y con eso, entonces, en el caso nuestro, en el caso de Indesol, prácticamente no se ejerció el presupuesto, 128 y cacho millones de pesos no se ejercieron, hasta finales de este año, hace aproximadamente 2 meses, en que se lanzaron rápidamente unas reglas de operación que nada tenían que ver con el programa de conversión social original para poder darle salida a ese dinero. Entonces, el tema que nos convocaría aquí de cohesión social, y tal como aparece en la página que citaba Miguel del Plan Nacional de Desarrollo, de entrada yo no es que lo vea, digamos, inalcanzable, pero lo veo borroso, ¿no? Lo veo un poco vago. Yo más bien creo que ahí es donde justamente hay que hacer definiciones. Yo las plantearía desde el lado del instituto, desde luego, pero desde donde hay que como empezar a bajar líneas de entender qué es lo que se está queriendo decir y qué es lo que se está queriendo operar a través de los programas de bienestar, por ejemplo, ¿no? Que se puedan insertar finalmente en la construcción de cohesión social. Muchas gracias. Soy Aranzazu Díaz, soy de una organización que se llama ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario. No soy experta en el tema de cohesión social, hemos trabajado, más bien parte de lo que queremos a lo mejor plantear a partir de esta primera pregunta es un poco cómo lo vemos y desde dónde lo vemos, dónde estamos parados como ADECO a partir de lo que hacemos, ¿no? Cómo interpretamos y pensamos la cohesión social a partir de nuestro contexto, nuestra coyuntura, nuestras comunidades, y cómo podemos también hacer un análisis crítico pues de estos elementos que justo Tomás está planteando, ¿no? Esto que está cambiando
y cómo dentro de esto que está cambiando podemos ir encontrando aquellos vínculos y posibilidades de trabajo conjunto. Entonces, bueno, yo quería partir de algo muy básico, de las primeras definiciones de cohesión social y justo cómo nosotros, desde nuestra mirada de ADECO, pues estamos tratando de entender la idea de cohesión social y desarrollo comunitario. Pues voy a leer rapidísimo una definición simple, hay bastantes, de la CEPAL. La CEPAL define la cohesión social como la dialéctica entre mecanismos, institutos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepción y disposición de la ciudadanía frente al modelo en que estos operan, ¿no? Un poco esta idea de poder disminuir las brechas económicas, sociales y me imagino también culturales. Plantean 3 pilares principales: la dialéctica entre los mecanismos e instituciones, es decir, la diferencia de participación y articulación entre las diferentes instituciones, que es un poco lo que incluso habíamos visto con esta idea del programa de coinversión social a lo largo de la ley de fomento, ¿no? Esta articulación de vincularse y construir de manera colectiva anteriormente, ¿no? Luego, otro de los pilares que marca la CEPAL es la de inclusión y exclusión social, es decir, brechas y resultados, ir disminuyendo a partir de los programas, las ideas, me imagino, las propuestas de programas sociales, del bienestar, justo para ir disminuyendo estas brechas. Y las respuestas y percepciones y disposiciones de la ciudadanía, ¿no? Interpretaba esto un poco como la participación de las personas o incrementar la participación de las personas hacia una mirada de lo público, hacia la construcción colectiva. Desde ADECO identificamos este concepto y vemos que, bueno, además de ser un concepto que viene desde una mirada europea y platicando en una de nuestros trabajos, en algunos de nuestros proyectos con otras organizaciones de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas, pues veíamos que justo el concepto, la idea de cohesión social, pues no se encuentra reflejado a partir del contexto que trabajamos y que hacemos desde y con las comunidades, ¿no? Hay diferentes conceptos que podemos ver más hacia la construcción colectiva, hacia la organización y la participación desde las propias comunidades, hacia la idea de transformar la forma en que nos relacionamos entre las personas, con nuestro entorno y entre las instituciones. Es decir, esta idea de cohesión social más vista como una construcción, como un proceso de construcción colectiva y no meramente como un discurso que puede estar planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no identificamos esos cómo se va a ir planteando o esos cómo entre qué diálogos y entre quiénes se van a ir planteando estas dinámicas, ¿no? En el caso de ADECO vemos la importancia para la articulación entre la cohesión social, o a lo mejor podemos decirla como cohesión comunitaria, hacia el desarrollo comunitario como la construcción, o sea, con 3 elementos importantes que no vemos reflejados a partir del Plan Nacional de Desarrollo, pero tampoco en los diferentes programas sociales que se están implementando. Uno tiene que ver con esa construcción colectiva, con y desde las personas, los sujetos de derecho, los sujetos políticos y construcción de sujetos políticos, la recreación de la cultura como esta forma en la cual vamos transformando nuestros propios paradigmas de cómo nos vemos y nos relacionamos, es decir, una idea de cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestros entornos, con nuestra relación con lo público, nuestra relación con lo privado, lo público incluido la relación con lo público comunitario, ¿no? No solamente la idea de política pública, que puede de repente parecer algo lejos o aislado, ¿no? Sino más bien también desde la construcción de la propia vida comunitaria pública que está en algunas comunidades, pueblos y barrios también de la ciudad. Y la otra es este enfoque de desarrollo comunitario, que nos permite identificar justo la capacidad que tenemos todas las personas y las comunidades para transformar nuestro entorno, para reconocer y recuperar nuestros recursos y para poder ir construyendo o construir posibilidades de formar comunidades más sustentables y autónomas. En ese sentido, vemos que algunos de los programas que se están desarrollando, más allá de los análisis del Plan Nacional de Desarrollo,
no están teniendo algunos elementos conceptuales más del trabajo hacia la comunidad y con la comunidad. Por ejemplo, algunas ideas de los jóvenes construyendo el futuro. Identificamos o nos hemos encontrado incluso en campo, pues con muchos de los chavos que pueden tener muchas ganas, pero no tienen la capacidad de trabajar con las comunidades, ¿no? Entonces, estamos identificando que esta idea que a lo mejor se plantea desde el discurso del Plan Nacional de Desarrollo, de cohesión social, cohesión comunitaria, disminuir las brechas económicas, en realidad en la práctica no están habiendo o no se están construyendo los mecanismos de articulación desde la sociedad civil que nos encontramos en las comunidades, en el campo, las instituciones y las propias comunidades, ¿no? Ahí es un poco donde nosotros hemos estado viendo pues esas falta de conceptualización crítica tal vez de algunos elementos como cohesión social, desarrollo comunitario, incluso el sentido de bienestar, ¿no? La idea de bienestar, quién y hacia dónde, ¿no? La idea de vinculación institucional con Indesol, y bueno, son como varias de las dudas y elementos que también como organizaciones hemos planteado en diferentes foros, ¿no? Que sigue. Yo creo que en varias mesas se han planteado pues este recorte y esta señalización de las organizaciones de la sociedad civil, pero tampoco se han planteado aquellos mecanismos de diálogo y construcción que sí podemos ir articulándonos, ¿no? Entonces, justo vemos ese pues rompimiento que a lo mejor durante muchos años se ha estado o se había estado tratando de construir en otros contextos. Y pues parte de la idea es cómo realmente esa cohesión social o esa cohesión comunitaria con este Plan Nacional de Desarrollo puede ir planteando unos puentes para la construcción de lo común, ¿no? Existe, que serían parte de las preguntas, posibilidad del diálogo y el trabajo conjunto, ¿no? Entre diferentes instituciones, existirá la apertura para poderse, más allá de las mesas que se establecieron en un principio de diálogo para la construcción de este plan, y más allá de que puedan estar los resultados ahí planteados o no, si va a existir, ¿no? A lo largo de este sexenio una mirada o una apertura para construir, ¿no? Creo que sí es importante que desde las organizaciones nos reinventemos en este nuevo contexto, pero también esa nueva reinvención que tiene que ver con la articulación, pues las instituciones también habría que reinventarse, ¿no? Entonces, un poco sería como parte de algunas ideas un poco ahí votadas para plantear el tema de cohesión social, desarrollo comunitario, y bueno, sin ahondar mucho en lo que planteó también Tomás, ¿no? O sea, ¿qué sucede ahora con todos estos mecanismos que se habían construido? ¿Dónde quedamos las organizaciones de la sociedad civil ante la diversidad que somos y ante también las posibilidades y la búsqueda de cambio y transformación que queremos, ¿no? Entonces, gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo voy a tratar de seguir una línea tal vez un poco menos práctica o menos empírica, un poco más teórica, pero tratando de dar seguimiento a lo que han expuesto hasta el momento. Las preguntas rondaban un poco en torno a qué es lo que entendemos por desarrollo comunitario y por cohesión social, ¿no? Lo primero que vemos es desarrollo comunitario, ¿no? ¿De dónde surge esta idea del desarrollo comunitario? No quiero sonar a nuevo teórico de la sociología colonialista y poscolonialista, pero hay que reconocer que es un concepto que deviene de la política inglesa de los años 20, ¿no? Con la idea de llegar a emancipar estas colonias africanas, ¿no? Y darles en un futuro una independencia, pero primero tratar de conocerlas desde adentro para ver cómo es que pueden ser productivas en un modo de producción capitalista, ¿no? O sea, y es digamos que es un sistema que se establece de los años 20, perdón, hasta bien entrados los años 50, ¿no? Y que posteriormente es adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que finalmente también, como decimos vulgarmente, son los organismos que terminan tirando línea, ¿no? De cómo es que se debe formular una política pública, en este caso una política de desarrollo comunitario, ¿no? No estoy diciendo que por sí y por la historia del concepto, el concepto sea un mal concepto, ¿no? O que tenga una perversión por sí mismo, pero creo que sí deberíamos tener claro muchas veces dónde estamos parados y qué es lo que estamos pisando, porque bueno, ¿no? Queda claro que es uno de estos conceptos que han servido
no lo quiero decir así, pero digamos al orden internacional para establecer ciertas líneas de acción, y que bien, por principio de cuentas, si podemos entender el desarrollo comunitario como esta interacción entre instituciones y comunidades que tienen la intención de generar no solo proyectos productivos, ¿no? Que también ese es uno de los problemas que tiene en la utilización práctica de este concepto, ¿no? No solo procesos y proyectos productivos, sino la inserción de cierto tipo de comunidades, hoy le llamaríamos vulnerables, a pues digamos que al proceso de Estado nacional, ¿no? Al proceso de construcción de una nación o demás. Uno de los grandes problemas es que en la realidad se ha acotado a hacer procesos productivos, ¿no? Y en ese mismo tenor y en esa misma problemática yo podría centrar también el concepto de cohesión social, ¿no? El concepto de cohesión social podemos también rastrearlo desde la sociología de Durkheim, ¿no? Hablar de la solidaridad mecánica, de la solidaridad orgánica, ¿no? En una sociedad moderna hablaríamos de la sociedad orgánica, ¿no? Donde tenemos esta idea de que compartimos valores comunes y esos valores comunes principalmente se ven reflejados en la confianza en las instituciones, ¿no? Y en hacer valer esas instituciones y el poder que le otorga a uno como ciudadano a esas instituciones. Creo que en el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos actualmente, si bien una cosa que yo destacaría, creo que más a gusto personal que otra cosa es, tiene una gran justificación histórico y política y grandes referentes, ¿no? de lo que nos ha mantenido y nos mantiene en el estado actual en el que se encuentra la nación, cualquiera que sea. Ahorita no vamos a discutir en ese sentido. Y que también eso le ayuda a justificar las líneas de acción que pretende seguir, que coincido. En verdad creo que son líneas de acción bastante vagas, ¿no? Que a veces se ven yo diría hasta en la imposibilidad a veces de llevarse a cabo y menos en un plazo tan corto como lo son 6 años. Pero marcaría yo eso como un acierto, ¿no? Es decir, bueno, contextualiza perfectamente cuál es el estado y la situación de las cosas, pero también en ese contexto creo que abandonó lo que yo decía un poco al principio, es de dónde vienen estos conceptos, cuál es la utilidad de estos conceptos, y creo que una crítica muy puntual que yo haría es, y preguntaría, ¿qué estamos entendiendo por cohesión social? En realidad creo yo que lo que está hablando de fondo el Plan Nacional de Desarrollo es de inclusión social, ¿no? La cohesión es algo más complejo, es algo que abarca mucho más, y la inclusión es incluirte a un modelo económico, ¿no? Simple y llanamente, y creo que eso es lo que está proponiendo en realidad el Plan Nacional de Desarrollo, que vamos a decirlo así, tampoco es solo culpa del Plan Nacional de Desarrollo y de este periodo de gobierno, ¿no? Creo que esta situación, yo lo pienso de manera muy acotada a lo mejor a las poblaciones indígenas, que ese es el lugar donde yo medianamente me muevo, pero este problema de la inclusión o de la integración es algo que se ha discutido en la antropología mexicana desde los principios revolucionarios hasta el día de hoy, ¿no? Y valdría decirlo de manera general que pues estos intentos de inclusión y de integración lo que han sido es realmente un gran fracaso, porque son solo eso, ¿no? Planes de inclusión, planes de integración en el mejor de los casos, pero no son planes de cohesión. Y no son planes de cohesión porque históricamente lo que podemos observar es que no solo estas comunidades vulnerables, sino en general el país y la ciudadanía lo que vive es una gran desconfianza en las instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a participar yo como ciudadano en un proceso de cohesión social cuando lo primero que tengo es una gran desconfianza en las instituciones y lo que me pediría poder cohesionarme hoy es esa confianza, ¿no? Otro de los grandes problemas que yo veo pues es la gran complejidad y la diversidad cultural y social que tiene este país, ¿no? La pregunta sería cómo incluir en un plan de desarrollo en cualquier tipo de política pública a toda esta diversidad de grupos, ¿no? A toda esta diversidad de grupos vulnerables, ahora sí que del lugar donde provengan. ¿Cómo incluirlos? Porque además de todo, lo que podemos observar en ellos es que tienen comprensiones diferentes de lo que es el desarrollo, ¿no? Sin caer en esta necesidad o en esta necedad
como del particularismo histórico y del relativismo cultural, pero la verdad es que las nociones de desarrollo de una comunidad indígena del norte de México a una comunidad del centro y a una comunidad del sur son nociones totalmente diferentes, ¿no? ¿Cómo integras esas nociones totalmente diferentes a un proceso institucional? Creo que es una pregunta de gran complejidad o una respuesta de gran complejidad, la cual en el fondo creo que no podemos tener, pero que, repito, no es una respuesta que deba tener este Plan Nacional de Desarrollo, sino es algo que venimos cargando, ¿no? Lo que sí tal vez debería preguntarse este gobierno es, pues, ¿qué tanta capacidad tiene para absorber estos conflictos y darles una solución medianamente positiva, ¿no? Bueno, por mi parte en este momento sería todo, no sé si… Muchas gracias, sí, muy interesante, sobre todo por las comunidades que entiendo analizaste en Chihuahua, trabajo con otro tipo de población. Muy interesante, y sí, efectivamente en el Plan Nacional de Desarrollo, insisto, en la página 37 se habla del concepto de desarrollo sostenible, donde se hace referencia a la diversidad cultural y al entorno, ¿no? Pero es prácticamente media cuartilla, ¿no? Y de ahí se desprenden más de los 15 programas sociales, de los cuales se sustenta. Bueno, pues vamos a… Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alfredo Méndez, soy director de proyectos de BIOS, Participación Política y Desarrollo AC. Somos una organización que está aquí en Ciudad de México, pero sobre todo tiene trabajo en Querétaro y en Quintana Roo, con procesos que tienen que ver con participación política orientada al desarrollo, y trabajo no solo con poblaciones o con comunidades, sino también con municipios, justamente tratando de lograr sinergias entre la actividad de los gobiernos locales con las necesidades propias de las comunidades. En cuanto a la lógica planteada para la mesa, me gustaría comenzar pensando en cuál es la noción básica de un Plan Nacional de Desarrollo. Al menos en los últimos años, la lógica era bastante técnica. Para los puristas de la técnica, al menos en ciencia política, yo soy politólogo, y sobre una propuesta muy académica dentro de una de las varias ramas de la academia, pues estaban bien hechos, ¿no? Tenían una lógica de estrategias, líneas de acción, elementos que nos podrían llevar a indicadores, etcétera. Sin embargo, no necesariamente esto se cumplía a cabalidad, primero. Segundo, la lógica de este gobierno ha sido romper esa noción cuadrada de la política pública. Para bien o para mal, eso es lo que ha tratado este gobierno. En ese sentido, el Plan Nacional parece más como lo han dicho muchas personas, una propuesta política, muchos lo tratan como panfleto, no sé si necesariamente lo sea, pero al menos es una enunciación de lo que políticamente el nuevo gobierno quiere llevar a cabo. Los cómo no necesariamente lo tiene que dar un Plan Nacional de Desarrollo, eso al menos creo yo. Los cómo se tienen que ver en los programas sectoriales, en los planes municipales, planes estatales y en los programas presupuestales ya concretos. Ahí sí tendremos que ponernos a pensar en los cómo, y es justamente el segundo punto que me gustaría tratar. Cuando analizamos los programas, un poquito más en términos de desarrollo, cohesión social y estos temas que estamos tratando en la mesa, sí podemos encontrar varios puntos que nos deben de llamar la atención. Yo me gustaría dar un punteo muy rápido de elementos positivos y elementos negativos, áreas de oportunidad que podemos ver en estos programas. Primero, creo que sí hay carencias técnicas importantes a nivel de programas. Un punto básico dentro de la política pública tendría que ser la capacidad que hay de monitorear el avance de monitorear lo que se está haciendo, primero. Segundo, los resultados. No solo se monitorean los resultados, se pueden monitorear muchas cosas, pero principalmente los resultados. Los grandes programas emblemáticos del gobierno que están en este eje que estamos analizando no necesariamente están planteados así, o no tenemos toda la información para poder hacer una medición y un monitoreo puntual, y creo que eso es problemático, porque son recursos muy importantes los que se están vinculando y que no necesariamente tenemos esa certeza. Segundo, la conceptualización, que creo que Aranzazú ya estaba tratando de alguna manera. La conceptualización, y un poquito también el ponente anterior, la conceptualización de qué vamos a entender por desarrollo o por cohesión social, primero, no es homogénea en el país, es entendible, el norte es abismalmente distinto que el sur, y dentro del sur hay un montón de diferencias de por sí, y ni siquiera,
en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas no siempre está explicitado hacia dónde se quiere transitar en estos términos. Si bien el gobierno ha planteado romper con un modelo de desarrollo que se había planteado durante los últimos 12 años y queda claro que lo está rompiendo de alguna manera, no necesariamente hay claridad sobre qué sí es lo que entonces va a buscar el gobierno. Se sabe que no, pero no necesariamente que sí, o esa es la percepción que dentro de la organización hemos tenido. Y otro punto importante que se debería tomar en cuenta son los mecanismos de participación y co-creación. La política pública planteada por el gobierno federal nos parece frecuentemente está pensada de arriba hacia abajo. Es decir, hay elementos rectores sobre los que se va a trabajar que muchas veces se justifican en demandas sociales, etcétera, pero no necesariamente hay mecanismos de co-creación claros, específicos, monitoreables, de nuevo. Estos mecanismos son los que tendrían que realmente darnos luz sobre el tránsito de un modelo de política pública previo que se había trabajado en 12 años con este nuevo. Sí es cierto, hay demandas sociales que están llegando al Poder Ejecutivo, pero no necesariamente hay mecanismos de co-creación, que eso es un punto a mí me parece importantísimo. Ahora, ¿cuáles son los puntos que sí tendríamos que estar retomando o cuáles son aquellas palomitas que le podemos poner al gobierno en términos de la creación de la política pública de este segundo eje? Sujetos de derecho. Específicamente personas jóvenes. Anteriormente, no necesariamente las personas jóvenes estaban vistas como sujetos de derecho. El gran programa, el programa emblema del gobierno federal que tiene que ver con las becas Benito Juárez, por ejemplo, o Jóvenes Construyendo el Futuro, pues sí, justamente están poniendo en tela de juicio el modelo de juventud que se venía tratando. Aguas. Si bien los estamos tomando como sujetos de derecho, el diablo está en los detalles. Tendríamos que analizar si ese programa realmente está bien planteado. Entonces, la palomita me parece podría ir en, qué bueno, se está volteando el debate hacia las juventudes. El problema sería entonces, volviendo al punto anterior, ¿qué pasa con la estructuración de los programas? ¿Técnicamente están bien armados? ¿Se pueden monitorear? Segundo punto a favor, el trabajo con OSCs. Yo sé que como organizaciones muchas veces creemos que es una afrenta los postulados que ha tenido el presidente o el recorte que hay a través de Indesol hacia el apoyo a organizaciones, sobre todo de base. Pero también es necesario visibilizar algunos espacios de incidencia que se están abriendo. A mí se me ocurren dos de manera inmediata, que es en los que hemos tenido contacto. El primero, se reabrió el núcleo de organizaciones de la sociedad civil para el gobierno abierto. Este ejercicio se tenía ya desde hace 6 años, no sé si lo conocen, pero se tuvo que cerrar por el software que compró el gobierno federal para poder espiar a los activistas que estaban en este núcleo, específicamente, bueno, el caso más sonado fue Carmen Aristegui. Entonces el núcleo de sociedad civil dijo, ¿sabes qué? No podemos trabajar más contigo, gobierno federal, porque solamente estás espiando, no estamos realmente en un ejercicio de co-creación de política pública. A través de la apertura de estos contratos, que ahora ya son públicos, al menos desde Secretaría de Gobernación, todavía queda a ver si en Defensa Nacional, porque parece que también los compraron ahí este software, queda a ver transparentar esos contratos, pero bueno, el primer gesto de la función pública fue abrir estos contratos. El núcleo de organizaciones de la sociedad civil se sentó a la mesa de nuevo con función pública y hoy ya se tiene la primera mesa. Entonces, al menos están analizando en esta agenda para el gobierno abierto. Me parece que son 8 temáticas, nosotros específicamente estamos en política laboral, y los funcionarios públicos firmaron desde órdenes de presidencia un convenio donde están obligados a seguir todas las recomendaciones que salgan de esas mesas. Estamos hablando entonces de un ejercicio de incidencia de política pública real y a nivel federal, que tendría que ser publicitado y buscar que más participaciones, que más organizaciones de la sociedad civil se incorporen a estos ejercicios. Y en INJUVE, por ejemplo, INJUVE también tuvo un recorte enorme ahorita. Básicamente no van a operar nada, ellos solamente van a servir como un órgano que trata de alinear política pública de otras secretarías. Sin embargo, están tratando de sacar un observatorio de política pública para personas jóvenes, y eso es muy importante. De nuevo, el punto malo es, ¿recortaron presupuestos? Sí, pero va a haber un observatorio y están llamando a las organizaciones a que puedan proponer la metodología del observatorio. Estamos plantándolo entonces desde que el INJUVE no está diciendo, este es el observatorio, éntrenle, sino vamos a construir, y eso también se debería de recalcar. Algunos puntos, para no extenderme mucho, que ya lo habían platicado anteriormente, se está planteando cerrar las brechas de desigualdad, que eso es algo importante. No solamente se está hablando de crecer económicamente, sino de reducir las brechas de desigualdad, que en los últimos 10 años se han incrementado en el país. El elemento de anticorrupción, también coincido, es algo emblemático del gobierno, se tendría que resaltar. El problema es en los cómo se está realizando.
y trabajo institucional aislado. Nosotros, como les decía, tenemos proyectos en el sureste. Bueno, algunos proyectos hemos trabajado en el sureste, específicamente en Quintana Roo, y uno de los grandes proyectos que viene en el mismo plan de desarrollo es el Tren Maya, que es un proyecto controvertido. Acabo de leer una noticia donde la UADY, que es la Universidad de Yucatán, se acaba de declarar, bueno, el grupo de investigadores se acaba de declarar en contra totalmente de este proyecto. Y más allá de si es bueno o es malo, hay que reconocer, me parece que de alguna manera, dentro de la lógica de desarrollo o modernización que ya estaba señalando el ponente anterior, se va a llevar ese proceso. Hoy día, por ejemplo, hay un esfuerzo entre Fonatur y el INPI para poder implementar apoyos a comunidades indígenas donde va a pasar el Tren Maya. Estoy hablando del caso de Chiapas, que es el que yo conozco. Lo que están haciendo es darles fondos a estas comunidades para que puedan poner pequeñas cabañas, especies como de hoteles, pero que vivan la experiencia, tipo como Airbnb, si alguien lo ha conocido, más que un hotel como tal. Entonces, ¿es criticable el modelo de desarrollo? Sí. ¿Va a tener repercusiones medioambientales? Sí. Pero hay un esfuerzo aislado aparentemente, porque esto no es a nivel federal y consensuado con todas las secretarías, de cómo apoyar a comunidades en esa región para que puedan tener desarrollo, sea como se entiende ese concepto, a partir de este gran megaproyecto. Por último, ¿hacia dónde tendría que transitar, o algunas líneas generales, hacia dónde podríamos pensar cómo transitar todo este diagnóstico o radiografía? Primero, apropiación de lo público. Pensándolo desde una lógica ciudadana o comunitaria, me parece que es importante que las personas inmiscuidas en estos proyectos puedan dilucidar por qué lo público es de todos. Les comparto de manera rápida. En Quintana Roo lo que hicimos fue un monitor para vigilar la acción de gobierno en el municipio de Cozumel. Cozumel es una islita en el Caribe muy bonita, pero con muchos problemas de corrupción. ¿Cuál es la cuestión ahí? Las personas visibilizaron, antes que nosotros llegáramos, que había elementos dentro de su gobierno que estaban donde se utilizaba mal el gasto. Escándalos de 10 millones de pesos para fiestas, 300,000 pesos para la foto oficial, etc. Pero no tenían claro cómo es que ese dinero servía también para el tema medioambiental. Cozumel vive del medio ambiente y del turismo. Cuando nosotros empezamos a dar el primer acercamiento con las organizaciones allá, lo que hicimos fue hacer un diagnóstico general de cómo se utiliza el dinero, cómo entra, en qué se gasta en términos medioambientales y cuál es la política pública general que se está trabajando allá. Para no hacerlo larga, después de 6 meses lo que hicimos fue un proyecto complejo para tratar de justamente lograr que la gente se reapropie de lo público. Las playas son suyas, los parques son suyos, el dinero es suyo y tendría que estar haciendo, 1, vigilancia de cómo se gasta el gobierno, cómo se gasta el dinero del gobierno, y 2, de los espacios públicos que sean utilizados realmente en función del bienestar público. Creo que si hubiera una noción más generalizada sobre apropiación de lo público y donde el gobierno federal, a través de sus programas y planes, tuviera estrategias para la promoción del mismo, tendríamos una realidad distinta en términos de cohesión. Segundo punto, colaboración intersectorial. Justamente dentro de los dimes y diretes está esta distancia que hay entre sociedad civil y gobierno, y también entre iniciativa privada y gobierno. Habría que trabajar, creo yo, mejor los discursos para entender por qué no hay de otra, necesitamos la colaboración de los 3 sectores. Tercer punto, regionalización. Justamente porque sabemos que son realidades muy distintas. Es muy distinto la zona rural de Quintana Roo a Cancún, por ejemplo. Tendríamos que pensar en cómo tratar de encontrar los elementos en común que unen a las regiones para tratar de crear proyectos regionales que puedan potenciar el desarrollo de la zona. El cuarto punto, vigilancia ciudadana, que va sobre lo que ya he platicado la mayor parte de esta intervención, tiene que ver con darle herramientas a los ciudadanos, a las comunidades, para que sepan cómo su dinero, cómo sus acciones se ven reflejadas en la actividad pública. Y por último, el énfasis que se le puede dar a la economía social y solidaria. Dentro de esta lógica de modelo capitalista, que creo que todos podemos entender cómo se desarrolla, hay pequeños ejercicios, aún en niveles citadinos, donde se está tratando de impulsar la lógica de economía social y solidaria. Y vuelvo a lo mismo, el caso es Ciudad de México. En Ciudad de México se triplicó el presupuesto que se tenía el año pasado para poder generar cooperativas, que es como el emblema de la economía social y solidaria. Cuando lo pensamos así, decimos, wow, qué bien, ¿no? Bueno, yo lo pienso así, digo, qué bien, se está dando más presupuesto para que las personas se organicen, funden una cooperativa y puedan tener intercambio comercial con su entorno más inmediato, pensando en que justamente regresar a ese punto genera desarrollo comunitario. Si lo pensamos así está bien, el problema es el cómo.
cómo diseñaron el programa, cómo lo están implementando, tiene errores garrafales que se sale hasta dentro de la misma lógica de economía social y solidaria. Es un tema que trae también PNUD, por ejemplo, a nivel internacional, que le está apostando mucho al tema. Si a nivel federal retomáramos buenas prácticas, como en Ciudad de México, tratando de mejorar aquellos elementos que se podrían mejorar, alineando la lógica general de PNUD sobre este tema, creo que se podrían tener resultados muy importantes sobre la lógica de desarrollo, pero desarrollo comunitario. Y ya, hasta ahí dejaré mi intervención. Muchas gracias, Alfredo, con esta perspectiva.